o solo central, como dice. Esa es la pulpa blanca. Pero también recordemos que alrededor de esta arteriola hay un grupo de células que lo rodea, que se llama la vaina linfática perioarteriolar, y que las células que lo forman son linfocitos T. Cuando preguntamos en qué lugar del vaso encontramos linfocitos T, la respuesta va a ser en la vena linfática periarteriolar. Después vendría la pulpa roja, pero entre la pulpa blanca y la pulpa roja vamos a encontrar una zona que se llama la zona marginal. La zona marginal es importante que lo recordemos porque es el lugar donde se inicia la respuesta inmune en el vaso. ¿Lo subiste o lo bajaste? Lo subí, pero creo que no está prendido. Lo sabremos que más menos. Está en 19. ¿No? Bueno, en 19 es el frío, pero el botoncito verde es que está prendido. No creo. Bueno, entonces la pulpa roja. La pulpa roja tiene dos componentes, ¿no? Son los cordones de Birroth y los senos esféricos o sinusoides esféricos. Con relación con el orden de Birroth, vamos a decir que está formado por linfocitos B, células plasmáticas, células reticulares, macrófagos y células sanguíneas. Los células sanguíneas los hematíes, leucocitos y plaquetas. Recordemos también que en esta zona de la pulpa roja vamos a encontrar la arteriola envainada. ¿Cuál es la característica especial de la arteriola envainada? Que su capa media tiene macrófagos. ¿Cuál sería la función? Es el lugar donde se destruyen los glóbulos rojos, las plaquetas principalmente. Con relación a los sinusoides son vasos que tienen células endoteliales dispuestas de una manera muy empalizadas, con grandes zonas donde no hay endotelio, que son como poros grandes, y lo otro es que carece de lámina basal continua, no tiene lámina basal prácticamente. Vamos a hablar de esta patología que ya lo habíamos visto en la teoría. Lo que quisiera recalcar con lo siguiente. Cuando los hematíes son deformes, no son bicóncavos, como estamos viendo en el lado izquierdo, van a ser atrapados y destruidos en esta parte que se llama el sinusoide esplénico. En otras palabras, en la pulpa roja. Uno de ellos es la anemia hepatocítica, que consiste en que la hemoglobina normal, que es la hemoglobina A, sufre un cambio y se convierte en hemoglobinas S. Entonces es una hemoglobinopatía. Este cambio de hemoglobina hace que la hemoglobina E no sea bicóncava, sino tenga otra forma de O. Por ello, al atravesar esta zona va a ser destruida, ¿no? Y fagocitada por los macrófagos. Hay otra patología también relacionada con los hematíes, que es la esferocitosis hereditaria. En el caso de la esferocitosis hereditaria ya no es una hemoglobinopatía, pero sí es por un defecto en la forma, ¿no? Ya no es bicóncavo, sino redondo. Y debido a la ausencia de una proteína que se llama la espectrina. Todos ellos a la larga llevan por lo que se llama las anemias hemolíticas. ¿Qué es asplenia? Asplenia es la ausencia de vaso. La asplenia puede ser quirúrgica, puede ser funcional, puede ser congénita. La asplenia quirúrgica es la esplenectomía, o sea, sacar el vaso.
Pero el vaso no se le saca por gusto, ¿no? El vaso se le saca por alguna indicación. Bueno, la única situación donde hay que sacar el vaso sí o sí es cuando hay un traumatismo. Se golpea el vaso, un traumatismo abdominal, se rompe el vaso, empieza a sangrar y hay que sacar el vaso. Es un cuadro de abdomen agudo, es una emergencia, si no se muere. Causas hematológicas, las que estaba mencionando, hepatocitosis, causas inmunológicas por trombocitopenia. ¿Qué significa esto? Hay una enfermedad que se llama la púrpura trombocitopénica idiopática, donde los niños tienen baja de plaquetas porque se están destruyendo las plaquetas a nivel del vaso. Recuerden que el vaso es un lugar donde se destruyen plaquetas. Entonces, la única manera de subir nuevamente las plaquetas es sacándole el vaso. Es otra indicación. Y las causas morales, como lo dije. ¿Cuál es la consecuencia o el riesgo más importante de que una persona no tenga vaso? De que puede sufrir una infección generalizada, que es la septicemia, sepsis. Es decir, normalmente cuando hay una infección, como el caso de microorganismos encapsulados, como es el neumococo, el meningococo también, normalmente cuando pasa la bacteria a la sangre, se llama bacteremia, llega al vaso y es destruido por la bacteria. Cuando no va el vaso, la infección se generaliza y se produce la sepsis, la septicemia, y se mueren por eso. La única manera de evitar cuál es, o de prevenir que ocurra eso, es con la vacunación. Hay que vacunarnos contra el neumococo y de alguna manera disminuye este riesgo de que haya sepsis. Bueno, eso sería todo con relación al vaso. Vamos a hablar ahora de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se llama la corteza y la médula. ¿Cuál es la mejor manera de reconocer la médula? Viendo la vena. Todo lo que está alrededor de la vena es la médula. Y la mayoría de las células que vamos a ver acá se llaman cromafines o feocromocitos, ¿no? Esas son las células que van a producir las hormonas, la catecolamina. Con relación a la corteza, vamos a ver sus capas, glomerulosa, fasciculada, vesicular. Cada una de ellas produce determinado tipo de hormona, ¿no? Que ya sabemos. Una de las patologías más importantes que tiene la suprarrenal es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing puede originarse a partir de tumores que están en la hipófisis, ¿no? Y que esto produce grande cantidad de ACTH, y esto va a estimular a la suprarrenal para que produzca gran cantidad de cortisol. Eso produzca, en este caso, la enfermedad de Cushing. O también con síndromes paraneoplásicos, es decir, hay tumores, como el caso del pulmón, que es productor de ACTH, igual, la consecuencia es la misma. Pero recuerden que la causa más importante, la más frecuente que produce síndrome de Cushing es la administración exógena del corticoide, ¿no? Pacientes, personas que necesitan recibir corticoides por mucho tiempo y a la larga hacen síndrome de Cushing. La hiperplasia suprarrenal congénita es, como dice su nombre, es una enfermedad congénita donde hay deficiencia de una enzima, que es la 21-hidroxilasa, que se encarga de convertir el colesterol en cortisol. Al no haber esta enzima, se desvía el metabolismo y se produce mayor cantidad de andrógenos. Esto ocurre sobre todo a nivel de la zona reticular. Recuerden que normalmente la zona reticular produce andrógenos, la dehidroaldosterona. Pero en esta enfermedad, con mayor razón, se va a producir mayor cantidad de andrógenos.
Cuando una niña nace con esta enfermedad, va a mostrar signos de virilismo, o sea, masculinizantes. Por ejemplo, el clítoris puede estar muy crecido y parecer un pene. Entonces va a haber un sexo ambiguo. La otra es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que surge de las células cromafines, ¿no? En la médula. Entonces, este tumor va a producir grandes cantidades de catecolaminas, adrenalina, y las manifestaciones que va a tener va a estar relacionado a eso, ¿no? ¿Cuáles? Taquicardia, hipertensión, hiperglicemia. Y dentro de ese grupo también está, pues, palpitación, de nerviosismo, ¿no? Un poco de no soportar el estrés adecuadamente. Todo eso cuando hay este tumor, por la grande cantidad de adrenalina que se produce. Veamos ahora histología renal. Vamos a hablar principalmente del corpúsculo renal. El corpúsculo renal, como ven ustedes, tiene una cápsula, la cápsula de Bowman, dentro del glomérulo. Tiene un polo vascular, un polo urinario. El polo vascular se origina por la arteriola aferente que se capilariza y sale como arteriola deferente. Esta arteriola aferente tiene su capa media. Entre células musculares tiene unas células que son mucho más redondas, que se llaman células justaglomerulares, que producen la renina. Y el tubo distal, en una de sus caras, se juntan mucho más las células, entonces forman lo que se llama la mácula densa. Los dos forman el aparato justaglomerular. Cuando vemos a mayor momento vamos a ver una otra característica más, por ejemplo el podocito no se pega completamente a la lámina basal glomerular, sino que lo hace a través de los pelicios. Entre pelicio y pelicio hay una hendidura de filtración que tiene varios componentes, ¿no? Tiene una proteína que se llama la nefrina, tiene integrinas, tiene filamentos de actina, ¿no? Todo eso hace que esa zona de la hendidura de filtración tenga una función más relacionada a la filtración. Con relación a la lámina basal, a la microscopía electrónica se ha visto que tiene 3 capas, pero hay una lámina central densa que es rica en colágeno tipo 4. Recuerden que mencionaba las funciones que tienen todas las capas de la lámina basal glomerular con relación a qué moléculas pueden pasar, qué moléculas no pueden pasar, ¿no? Dentro de las patologías renales, como le estaba mencionando, puede haber patologías que comprometan la lámina basal glomerular, ¿no? Anticuerpos lámina basal glomerular o membrana basal glomerular y contra el colágeno tipo 4. Recuerden que acá el colágeno tipo 4. Recuerden que también los podocitos pueden estar afectados, en una patología que vamos a mencionar a continuación con relación a los podocitos. Y la otra que les mencionaba con relación a la hendidura. Entonces, la hendidura de filtración, la nefrina, la ausencia de la nefrina, o la mutación de la nefrina, va a hacer que se produzca una enfermedad que se llama síndrome nefrótico congénito, ¿no? Relacionado a la nefrina y a la presencia de los filamentos de actina. También puede haber compromiso del mesanquio y también de las células endoteliales, ¿no? Como el caso del lupus. Tengan en cuenta las dos primeras para que se abra la puerta. ¿No?
apaga y lo vuelve a prender. El botoncito verde, aquí tiene una luz verde. A ver. Está apagado. Ajá, vuelve a prender. Yo creo que hace una casa fuera. Hace calor, ¿no? Salió el sol por eso. ¿Se acuerdan de esta diapositiva donde mencionábamos en el cuadro clínico de un paciente, un niño que tiene síndrome nefrótico, y que el único hallazgo de la microscopía electrónica era la presencia de podocitos muy pegados, completamente pegados a la lámina basal principal? Pues acá el defecto, la alteración está en los porocitos, no en la lámina basal. Y esa enfermedad se llama glomerulopatía por cambios mínimos, ¿no? Ahora revisemos un poco la histología genital femenina. Se refiere, empezamos hablando del ovario primero, ¿no? El ovario en realidad pues es reconocer todos los tipos de folículos, ¿no? Primordiales, primario, laminar, multilaminar, secundario, terciario y después el cuerpo lúteo. En el endometrio no olvidarnos de las características histológicas de la fase proliferativa, de la fase secretora, ¿no? Recuerden que en la fase proliferativa los glándulas son tubulares, son rectas, mientras que en la fase secretora las glándulas son tortuosas, con secreción en la luz, ¿no? Dentro de lo más importante. Un poco de lo que es la citología hormonal. Y cuando uno ve un Papá Nicolau, ¿no? Lo que va a ver, cuando ve una gran cantidad de células superficiales, poligonales, con núcleos puntiformes, bien sea de color naranja o celeste, cuando predomina este tipo de células, estamos hablando de fase estrogénica, o sea, hay una mayor estimulación por estrógenos. Pero cuando vemos un Papá Nicolau donde predominan las células intermedias, con plegamiento, agrupados, con polimorfos nucleares, todos esos cambios sugieren estimulación por progesterona, ¿no? Entonces, si yo encuentro ya un Papá Nicolau con estas características en la fase de progesterona, yo puedo concluir, ¿no?, que sí, la mujer está ovulando, hay ovulación. Pero si solo hubiera fase estrogénica, pues definitivamente no se podría concluir que está ovulando. En la parte inferior, la presencia de unas células con una vacuola grande que se llama coilocitosis o células coilocitóticas, ¿no?, que al final lo que significa es la presencia del virus, del papiloma virus humano. Con relación a la mama tiene lóbulos, ¿no? Cada lóbulo desemboca a través de conductos galactóforos y cada lóbulo tiene lobulillos. Y cada lobulillo se une al conducto galactóforo a través de conductos interlobulares. Un lobulillo, dependiendo de qué estado fisiológico se encuentra, va a cambiar, ¿no? Porque se llama la mama en reposo de una mujer adulta, la mama inactiva. Los lobulillos son muy pequeños, como ven acá ustedes. Dentro del lobulillo lo que vamos a encontrar es conductos intralobulares, ¿no?, principalmente. Veamos ahora una mama en crecimiento, una mama en embarazo, un lobulillo mucho más grande. Puede haber conductos intralobulares que están apareciendo alveolos, que es la porción secretora de la glándula. Y finalmente, cuando se produce el parto, empieza a haber la lactancia, viene la mama secretora en la fase de lactancia.
lobulillos mucho más grandes, pero ¿qué es lo que estamos notando? Alvéolos grandes, dilatados completamente, ¿no? Llenos de secreción de la leche. Eso es lo característico de la mama en sus diferentes fases. Hablemos de algunas patologías. Una de ellas es la poliquistosis ovárica o el ovario poliquístico. Esta enfermedad consiste en un agrandamiento del ovario, ¿no? Y la presencia de múltiples quistes foliculares, como estamos viendo acá. Esto es debido a que los quistes foliculares son folículos secundarios que han crecido hasta cierto tamaño y de ahí no han podido seguir desarrollándose. No se ha producido tampoco la ovulación porque la túnica longínea es muy gruesa, no permite la ovulación. Y eso hace que se altere completamente la producción de hormonas, de los estrógenos y el aumento relativo de los andrógenos. Entonces, el ovario poliquístico, una de las características más importantes es manifestaciones de un aumento de los andrógenos que tiene que ver con lo que es la virilización, es decir, va a haber mayor cantidad de vello corporal que se llama hirsutismo, la presencia de acné, por ejemplo, la presencia de trastornos en la menstruación, de amenorrea y de infertilidad. Entonces son manifestaciones de un ovario poliquístico. El tratamiento es sencillo, simplemente acelerar las hormonas, ¿no? Podrían ser los anticonceptivos, para regular todo esto, ¿no? El ovario poliquístico. Esta imagen que está ahí encima correspondía a la anterior, ¿no? Eran los folículos, los quistes que están ahí. La imagen que estamos viendo al fondo es para explicar los tumores del ovario. Los tumores del ovario mayormente surgen, como les había mencionado, de las células epiteliales de la superficie, de lo que sería la mal llamada epitelio germinativo, ¿no? Entonces el 70% de los tumores del ovario surge de estas células epiteliales, siendo el tumor más frecuente los cistoadenomas serosos. Otros tumores de menor frecuencia, 20% son las células que surgen de las células germinales. Una de ellas son los teratomas. Un teratoma, como ven acá ustedes, contiene estructuras, tejidos de las 3 capas germinativas. Vamos a ver el diente, vamos a ver el pelo, vamos a ver el sebo, tejido nervioso, cartílago, así todos mezclados, ¿no? Los otros tumores son mucho más raros. Con relación a la patología del cuello uterino, recuerden que todo surge a nivel de la zona de transformación, lo que se llama la unión escamo-columnar. Es el lugar donde surge el cáncer del cuello uterino. Lo que estamos viendo acá es cómo el epitelio normal del exocervix, en células basales, parabasales, intermedias, superficiales, estamos viendo el Papa Nicolás, va a ir cambiando. Es lo que se llama la displasia. La displasia es simplemente la aparición de células inmaduras en capas más superficiales, ¿no? Como la célula va a ir cambiando. Y a eso se agrega la presencia de atipia nuclear. Entonces va a haber atipia moderada, leve, severa, leve, moderada y severa, y cáncer in situ. Para después ya hacerse un cáncer, un carcinoma, en este caso microinvasivo, porque hay un pequeño, ¿no? Y ya el invasivo. Y esto con relación al pronóstico también, ¿no? O sea, cuanto más
grande sea el tumor, más invasivo es el tumor, pues el riesgo de que haya dado metástasis y el tratamiento es más difícil. Finalmente, las dos patologías más frecuentes de la mama son el fibroadenoma, que es el tumor benigno, y el cáncer de mama. El fibroadenoma, como ven ustedes, es un tumor benigno que está bien delimitado, es un tumor sólido, encapsulado, y que a la microscopía de luz va a presentar una proliferación del estroma y las glándulas más bien están como ajustadas, ¿no? Apretadas completamente. El carcinoma ductal invasivo es el nombre que tiene el cáncer de mama más frecuente. El carcinoma ductal invasivo de la mama es el tumor más frecuente. El 70% de los cánceres de la mama son el carcinoma ductal invasivo. Bueno, a la mamografía lo vemos así, ¿no? Los límites son imprecisos, irregulares, no es un tumor benigno, está encapsulado, bien definido. Igual en la macroscopía, bastante irregular, y esta sería la histología completamente ya diferente a lo normal. Pero como dices, estos tumores surgen de los conductos. Hay otro tumor, otro cáncer menos frecuente que surge de los lobulillos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la parte del masculino. Esta imagen nos hace un resumen de lo que es el testículo y los conductos intratesticulares, extratesticulares, como el epidídimo, ¿no? Recuerden que dentro de un testículo lo más importante son los túbulos seminíferos con los diferentes tipos de células que encontramos, pero en el intersticio la presencia de las células de Leydig. La parte inferior, lo que estamos viendo es un conducto epididimario que no reconocemos porque tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocitos. Ese es el epitelio del conducto epididimario. ¿Se acuerdan qué imagen son? ¿De la izquierda qué es? Vesícula seminal. La derecha. Próstata. Fácilmente lo reconocen por la presencia de cuerpos aminoácidos. Algunas patologías, una de ellas es la criptorquidia. Bueno, que hablamos de la criptorquidia. Cuando el testículo no desciende al escroto. ¿Para qué desciende el escroto? Para tener una temperatura menor que la del cuerpo, ¿no? 2 grados menos. Y con eso estimular la espermatogénesis. Al no descender, se puede quedar en el abdomen, se puede quedar en el conducto inguinal. La consecuencia es que los túbulos seminíferos se atrofian, no forman células espermatogénicas, la única copia se pone mucho más gruesa. Y no se forma espermatozoide. Una de las consecuencias más importantes de la criptorquidia es la ausencia de espermatogénesis y por ende la formación de espermatozoides. Infertilidad, en otras palabras. Hacia el lado derecho están los tumores testiculares, ¿no? Cada uno de su ubicación. En el caso del testículo, los tumores más frecuentes surgen de las células germinales. El 90% de los tumores que surgen en el testículo surgen de las células germinales. Dentro de ellos, el tumor más frecuente es el seminoma. Va a haber también tumores que surgen de las células de Sartori, tumores que surgen de las células de Leydig, en mucho menor proporción. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces no se olviden del seminoma como el tumor más clásico que surge de las células germinales. La célula, el tumor de célula de Leydig. ¿Cómo podría reconocer un tumor que sea de las células de Leydig?
Recordando las características de la célula de Leydig. ¿Cuáles son las características de la célula de Leydig? Citoplasma acidófilo, ¿no? Granular o múltiplo poblado, con núcleo y con nucleolo. Y este es un tumor de la célula de Sertoli. ¿Cómo reconozco un tumor de la célula de Sertoli? ¿Qué características tiene que tener la célula de Sertoli? Más que nada lo relacionado a su núcleo, ¿cierto? Núcleos ovalados, triangulares, con nucleolo bien prominente. Si yo veo eso, todas las células con esas características, digo, son células de Sertoli. ¿Cómo se llama ese tumor? Tumor de la célula de Sertoli. Así de fácil. Y finalmente lo que es la hiperplasia benigna de próstata y el radiocarcinoma de próstata. Ustedes acá tienen que recordar que la hiperplasia benigna de próstata causa tempranamente retención urinaria. ¿Debido a qué? Ya que el tumor nace, surge, ¿de dónde? Acá, alrededor de la uretra. ¿Cómo se llama esta zona? Transicional. ¿Verdad? ¿Se recuerdan bien? Que la hiperplasia benigna de próstata surge de la zona transicional. A diferencia del adenocarcinoma de próstata, ¿de dónde surge el adenocarcinoma de próstata? De la zona periférica. Casi nunca da cuadro de obstrucción urinaria. Otra diferencia también es que acá en el cáncer ya no hay células basales, ausencia de células basales, que sí hay en el tumor benigno. Esto que hay coloreado en negro son las células basales, he marcado en negro las células basales. Pero muy importante es la presencia o no de células basales para decir si es un tumor benigno o es un tumor maligno. Bueno, eso ya todo, jóvenes. Espero que hayan venido todos. Y la orden es que estos PPT no se